¿Sabes cuál es ascendencia de Jesucristo? ¿Cuántas generaciones fueron hasta su nacimiento? Presta atención porque la generación número 13 y 21 son increíbles. Ten en cuenta que todos los personajes mencionados en dicha genealogía fueron piezas claves en la estructura y desenlace del nacimiento de Cristo. Al final, podrás comprender mejor la genealogía de Jesucristo en un cuadro ilustrativo que recreamos para ti. Contaremos la ascendencia de Jesucristo. La genealogía desde Abraham hasta Jesucristo según la Biblia, específicamente en el libro de Mateo. Se presenta en 3 bloques de 14 generaciones, detallando la línea desde Abraham hasta el rey David, desde David hasta la deportación a Babilonia, y desde la deportación hasta Jesucristo. Empezamos con Abraham, quien era el padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Isaac es un caso particular, porque su papá Abraham tenía 100 años, y su mamá 90 años en el momento de su nacimiento. Además iba a ser sacrificado por su papá como ofrenda. Continuemos. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Judá era el padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Tamar se disfrazó de prostituta y tuvo relaciones con Judá, engañándolo así, y quedándose con algunas de sus pertenencias. El sello, el cordón y el báculo de Judá, cuyas pertenencias la salvarían de ser quemada viva por inmoralidad. Sigamos con la genealogía. Fares fue padre de Yesrón. Yesrón era el padre de Aram. Aram fue el padre de Aminadab. Aminadab era padre de Naasón. Naasón fue padre de Salmón. Salmón era el padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Rahab fue una mujer astuta, que pactó ayudar a escapar de Jericó a 2 espías del ejército de Israel, siempre y cuando ella y su familia fueran salvados, cuando el ejército de Israel atacara y conquistara a Jericó. Continuemos. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ruth era una viuda que trabajaba en los campos de Booz. Cuidaba y mantenía a Noemí su suegra. Booz actuó como redentor de Ruth, luego de asegurarse de que nadie más quisiera casarse con ella. Seguimos. Obed era el padre de Isaí. Isaí llegó a ser el padre del rey David. David derrotó a un enorme gigante llamado Goliat con tan solo una honda. Hasta aquí llega el primer bloque de generaciones. Desde Abraham hasta David. Continuemos hasta la deportación de Babilonia. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Betsabé era la esposa de Urías, ella quedó embarazada por David luego de que éste la mandara a buscar porque la vio bañándose en el río. Urías era un soldado que se encontraba en combate cuando esto sucedió. Sigamos con la genealogía. Salomón era el padre de Roboán. Roboán fue el padre de Abías. Abías era el padre de Asá. Asá, padre de Josafat. Josafat fue padre de Jorán. Y Jorán era el padre de Usías. Usías fue padre de Jotán. Jotán era el padre de Acaz. Jotán amplió la puerta superior del templo de Jerusalén y construyó ciudades en las montañas de Judá. Muy bien, continuemos con la genealogía de Jesucristo. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías era el padre de Manasés. Manasés llegó a ser el padre de Amón. Amón era padre de Josías. Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos. Hasta acá llega el segundo bloque de generaciones en tiempos de la deportación a Babilonia. Ahora bien, después de la deportación a Babilonia, fue Jeconías el padre de Salatiel, y Salatiel era el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud era el padre de Eliaquín. Eliaquín llegó a ser padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadoc era padre de Aquín. Aquín fue el padre de Eliud. Eliud era el padre de Eleazar. Eleazar fue padre de Matán. Matán era padre de Jacob. Jacob llegó a ser el padre de José.
José fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta Jesucristo. Para que tengas una mejor idea, creamos este cuadro ilustrativo para que observes la línea de tiempo de las generaciones desde Abraham hasta Jesucristo. Los evangelios de Lucas y Mateo ofrecen dos genealogías distintas de Jesús. En Lucas, se presenta una perspectiva más universal, comenzando con Adán, el primer hombre. Sin embargo, nos basamos en Mateo porque traza la genealogía legal, siguiendo la línea de los reyes. Puedes compartir esta información con más personas, así podrán conocer la conexión divina de Jesucristo y cómo Dios obra para que se cumplan las profecías. Puedes ver en la siguiente lista cómo se desarrollan las historias más fascinantes e impresionantes de la época. Nos vemos pronto.